Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de adultos activos. Hoy ya estamos comenzando el mes de julio, se ha pasado rapidísimo ya la primera mitad del año 2021. En el programa de hoy vamos a estar hablando justamente sobre la terapia de regresión a vidas pasadas. Vamos a continuar disfrutando de esta hermosa charla que tuvimos con la licenciada en psicología Liliana Holman. También Diego nos va a hablar sobre las moratorias para acceder a una jubilación. Y vamos a disfrutar de un cálido diálogo que mantuve con el doctor en filosofía Eduardo Garza Cuéllar, allí desde México, que nos va a estar hablando sobre los miedos y más precisamente el miedo a la muerte. Vamos a dar comienzo al programa de hoy. Presentan Adultos Activos, Farmacia Domínguez, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Estudio Berman. Eduardo Garza Cuéllar es doctor en filosofía y licenciado en comunicación. Desde Adultos Activos nos contactamos con él para conversar acerca del miedo, qué es, de qué se trata y también cómo sobrellevar cuando muchas veces tenemos miedo a la muerte. Sí, vamos a escucharlo atentamente. En comunicación y también doctorado en filosofía, y nos trajo aquí esta cita para poder hablar un poco sobre los miedos, que me imagino también se han potenciado mucho en el último tiempo con esto de la pandemia. Me gustaría que, Eduardo, comenzáramos definiendo un poco qué es el miedo, ¿no? Pues mira, yo creo que es una, entre otras muchas cosas, un síntoma de que estamos vivos, ¿no? Un síntoma de que somos conscientes, un síntoma de que uno, le preocupa proyectarse de la mejor manera hacia la vida. Así es que si alguien tiene miedos, bienvenido al género humano. Bien, y también, ¿no? En eso de no en exceso, porque de alguna forma, en su justa medida, está bueno tener un poco de miedo, ¿no? Es sano. No solo eso, es necesario, no solo es sano, es necesario. Aquí hay una diferencia cultural interesante entre Argentina y México. Nosotros todavía pertenecemos a la geografía taurina. Nosotros todavía, muchos otros países forman parte, digamos, del universo de los toros. Yo tuve un amigo que fue un gran torero, uno de los más castigados en la historia de la tauromaquia en el mundo, David Silvetti. Y yo me acuerdo que cuando me contó esto, yo creo que llevaba vamos a suponer 11 cornadas, ¿no? Y me decía, de esas 11, 9 fueron por haber perdido el miedo. El miedo te ayuda a torear, el miedo te da la justa balanza. Pongo un ejemplo de toros, pero lo podría poner prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Es decir, el miedo no solo es, digamos, natural, sino es necesario. Perder el miedo, no tener ningún miedo sería terrible. Obviamente también sabemos que puede llegar un momento en donde el miedo nos domine, ¿no? Y nos impide ser quienes queremos ser. Pero es una patología del miedo, ¿no? Por lo pronto yo te diría, lo que hay que evitar es el miedo al miedo, ¿no? ¿Cómo sería el miedo al miedo? Sí, claro, que entonces cuando me da miedo, entonces me da miedo de que me dé miedo y entonces estoy preocupado porque me dio miedo, un metasentimiento que ahí sí se vuelve ingobernable. El miedo es natural, es deseable y es necesario. ¿Por qué? Porque te alerta de peligros. ¿Por qué? Porque te ayuda a visualizar y a proyectarte de una mejor manera hacia el futuro, etcétera. Maravilloso. No se trata de no tenerlo, sí de manejarlo, y de eso podemos platicar muchísimo, de cómo se puede hacer, ¿no? Pero por lo pronto démosle la bienvenida, porque además forma parte de lo nuestro. Qué bueno, ¿y cómo podemos hacer para poder convivir con los miedos? Sobre todo los adultos mayores, que me imagino, sobre todo se ha potenciado con esto de la pandemia, el miedo a la muerte. Voy por partes, ¿no? Primero es, el poderlo nombrar ya ayuda. Porque, es decir, el poder decir 2 palabras, tengo miedo. Si no lo nombramos, pues al menos con una metáfora o expresando un deseo, se nos va a notar, porque lo vamos a expresar no verbalmente, o incluso lo podremos
somatizar, es decir, transformar en alguna enfermedad, en algún mal físico. El miedo nos invita a tomar acciones. Yo no me puedo proteger contra la muerte, pero sí me puedo arropar enormemente con cosas que me gustaría haber concluido, cerrado, dicho, actuado antes de ese momento que nos va a llegar a todos, ¿no? Entonces aquí es claro que esas acciones, hacer un testamento, decirle a alguien que lo quiero, cerrar un círculo, perdonando a alguien que no he perdonado por años, etcétera, pueden ser acciones muy poderosas que hacen más transitable ese paso. Te lanzaste a la pregunta última, qué bueno, ¿no? A continuación, damos comienzo al micro de información previsional, presentado por Estudio Berman. Les voy a comentar acerca del beneficio que se denomina Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocido por la sigla PUAM. Esto es para todas aquellas mujeres y hombres que cuenten con 65 años de edad y que no tienen aportes o que tienen aportes pero que las moratorias actuales no les permiten completar los años de aportes que les faltan. Entonces pueden solicitar este beneficio para que de esta forma cobren el 80% de una jubilación mínima y además tienen la posibilidad de tener la cobertura de la obra social de PAMI. Por otro lado, queríamos referirnos a las moratorias que están vigentes hoy en día y bueno, para la mujer cuenta con una moratoria, mujer de 60 años de edad, una moratoria que va a vencer en julio del año que viene y que le permite completar unos 25 años de aportes aproximadamente. Es decir, que la mujer que hoy en día quiere jubilarse debe tener unos 5 años aproximados de aportes desde enero del 2004 a la fecha. Si es así, puede completar el resto de los años con la moratoria. En el caso de los hombres es una situación similar, pero la diferencia con respecto a las mujeres, por un lado que los hombres se jubilan a los 65 años y por otra parte deben contar con unos 10 años de aportes jubilatorios desde octubre de 1993 a la fecha. En ambos casos, tanto la moratoria del hombre como de la mujer, para poder acceder a la misma, deben superar una evaluación socioeconómica que realiza ANSES. Es decir, ANSES va a cruzar información y va a investigar, a averiguar, a ver qué vehículos tienen ustedes, qué propiedades, qué ingresos, qué movimientos bancarios y algunos otros indicadores para ver si le permiten acceder a la moratoria o consideran que usted está en una situación económica en la cual no necesita jubilarse. Estudio Berman, especializado en trámites previsionales, moratorias de AFIP, regularización, deudas de autónomos y monotributistas. Por consultas, comunicarse al celular 291-4370-354, ya sea por mensaje de WhatsApp o llamada telefónica, o por Instagram o Facebook de Estudio Berman. Ortopedia SIS, con el servicio y prestigio de siempre, ofrece un 15% de descuento para todos los afiliados a PAMI y todas las obras sociales. San Martín 448, 451-4338. Farmacia Echeún. Atención farmacéutica y asesoramiento personalizado en medicamentos y suplementos dietarios, hierbas medicinales y perfumería. Trabajamos con obras sociales. Urquiza 694. Llegó el momento de hacer una pausa. En el próximo bloque vamos a continuar disfrutando de la entrevista que le realicé a la licenciada en psicología Liliana Holman sobre la terapia de regresión a vidas pasadas. Ya volvemos.
Semanas atrás tuve el privilegio de conversar con la licenciada en psicología Liliana Holman, que ella es especializada en realizar terapias de regresión a vidas pasadas. Y esto nos contaba. Esta nota va a ser presentada por Farmacia Domínguez. Allí puedes conseguir todo el stock en apósitos y pañales para adultos. Tienen atención especializada para geriátricos. Farmacia Domínguez. Entregamos pañales de PAMI a domicilio. Atención de PAMI al 100%. Atención especial a geriátricos. Brasil 934. Teléfono 455-6399. Y otra de las cuestiones que por ahí muchos se preguntan es, ay no lo quiero hacer porque mirá, con esta información que recibo, ¿qué hago? ¿Cómo lo proceso? O por ahí si alguien tuvo una experiencia de haber sido asesino o alguna situación así que después no sabes qué hacer con toda esa información, el día a día, que quizá te vuelven esos recuerdos todo el tiempo. ¿Qué nos puedes explicar de eso? Bueno, mira, justo esa fue la primera pregunta que yo le hice al doctor Brian Weiss en Mar del Plata en el 2006. Wow. Entonces, yo dije, ¿qué pasa si uno recuerda, viste? Como lo peor que te puede pasar no es quitarle la vida a alguien, ¿no? Como que eso es... Y yo creo que estamos también ahora entrando en un momento de la humanidad que tenemos que dejar ese hábito de la crueldad, ¿no? De dejar ese hábito de las peleas o nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. O sea, se ha trabajado muchísimo para que esa alma tenga la oportunidad de nacer, lo que cuesta nacer, lo que cuesta llegar, lo que cuesta vivir, ¿no? Transitar, todo para que alguien en un segundo te quite esa posibilidad. El tema es que, hablando de estados de conciencia, ¿no? Como decía Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que se está cargando en su propio karma esa persona que le quita la vida a otro. Entonces, la mayoría de las personas que han tenido que ser soldados a veces, ¿no? O están en campos de batalla porque antiguamente, bueno, había que hacer eso, ¿no? La mayoría son médicos en esta vida. La mayoría, o sacerdotes, ¿no? Entonces es como que el alma en ese viaje, en ese regreso al espíritu, se da cuenta, ¿no? Y la mayoría, eso yo lo viví en mi propio entrenamiento, ¿no? De ver cómo Brian iba guiando a una persona que había sido un soldado en la guerra de secesión en Estados Unidos y demás. Y entonces él cuando recordó su último día y recordó, ¿no? La inutilidad de la violencia, ¿no? Como que la paz es el camino. Entonces siempre hay una nueva oportunidad. Dios es muy misericordioso, ¿no? Como que nos da, bueno, no lo hiciste bien esta vez, acá te doy otra oportunidad, ¿no? Entonces por eso esa frase de hacer el bien sin mirar a quién, tiene mucha sabiduría. Como para ir cerrando también, que es un hermoso tema que tuve la oportunidad de participar, que tiene que ver con el descubrimiento de los dones, y a veces uno que tiene facilidad para realizar alguna cosa y haciendo regresiones puede ver que en otra vida había estado trabajando o haciendo esas labores, ¿no? Sí, como, y no esconder los dones, ¿no? Es como decir, bueno, te fueron donados, los fuiste cultivando también en otras vidas, entonces ahora aprovechalos, no digas, ay no, esto no, o ¿quién va a ganar plata con esto? No, es tu don, cuídalo, protegelo, regalo, ¿no? Tal cual. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, todo lo que hemos aprendido y bueno, la verdad es que se animen, ¿no? A poder experimentar esto que es tan lindo para el alma. Farmacia Eguilén, nuevos dueños, totalmente renovada, con la atención que usted se merece. Salud y belleza, artículos de perfumería. Atendemos todas las obras sociales. Te esperamos en Avenida Alem 602. Farmacia 25 de Mayo. Todas las obras sociales. Toma de presión, perfumería. Excelente atención. Aceptamos tarjetas de crédito. 25 de Mayo 502.
El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes les vamos a dejar el desafío que nos acercan nuestros amigos de Neuronalmente y tiene que ver con qué palabras se forman si ordenamos las letras en cada caso. Sí, tiene que cambiar allí el orden de las letras justamente para crear nuevas palabras. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa. Queríamos recordarles que Farmacia Domínguez cuenta con un servicio en el cual ustedes pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla y allí realizarle todas las consultas que ustedes desean y además solicitarle los medicamentos y Farmacia Domínguez te los lleva a domicilio. Farmacia Domínguez. Eduardo Garza Cuellar es licenciado en Comunicación y doctor en Filosofía. Adultos Activos tomó contacto con él para poder conversar acerca del miedo y nos dejó un hermoso concepto que tiene que ver con el arte de la memoria grata. Lo escuchamos. Y entiendo que es desde ese cuco fantasma, ¿no? De decir la muerte, tratar de verlo como algo positivo, como buscarle de algún modo... como sabemos que inevitablemente va a llegar ese momento, tratar de potenciar y de buscar todo lo lindo, ¿no?, que tenemos en la vida. Bueno, por supuesto. Te decía justo antes de iniciar lo mucho que nos sentimos en deuda frente a personas grandes de la cultura argentina. Borges hace un cuento que se llama El Inmortal y nos hace ver cómo aquello que pareciera inicialmente fascinante se convierte a lo largo, imagínatelo, ¿no?, de 1000 años, de 1 millón de años, de miles de millones de años. Bueno, se convierte en una tortura, se convierte en algo verdaderamente... ¿Por qué? Porque en el fondo la muerte, el espejo de la muerte, la conciencia de finitud, es la que genera la humanidad, es la que genera lo humano. Es decir, nadie nos encanta, ese paso es terrible, punto final, ¿no? No endulcemos el buñuelo, ¿no? De lo que va la cosa es algo terrible. Sin embargo, sin eso que es terrible, sencillamente no seríamos personas, seríamos zombies, seríamos animales, seríamos otra cosa. El espejo que vuelve nuestra conciencia refleja es precisamente ese, que nos ayuda a cerrar círculos, a ponderar lo valioso, que nos ayuda a rejerarquizar nuestros valores. Pero tú intuyes algo muy poderoso que es, también nos invita a la memoria grata. Hay un filósofo, no sé, que dice algo bien interesante. Él ponía un ejercicio a sus alumnos. Les decía, a ver, si tú tienes una dosis de felicidad durante la vida, haz de cuenta que en un eje yo pongo el tiempo, sí, pero en el otro eje pongo la cantidad de felicidad. Y él les decía a sus alumnos cómo acomodarían la felicidad. La mayor parte pone poquita felicidad al inicio y muchísima felicidad al final. Otros la ponen pareja. Sí. Pero él está de acuerdo con los más poquitos que dicen, no, iniciamos una vida súper feliz en los primeros años, porque en realidad, si dominamos el arte de la memoria grata, lo que hayamos vivido lo vamos a poder seguir viviendo. Wow. En el corazón, como una celebración, como un festejo, como un recuerdo. Entonces es fascinante esto para quienes, para atesorar lo que hemos vivido y llevarlo a valor presente. Entonces esa memoria grata, dice que el viejo olvida pero no ignora.
Es decir, esa memoria grata no tiene que ver con habilidades memotécnicas, quiere decir simplemente con una sensación de gratitud hacia lo bueno que nos ha dado la vida. E incluso ejercer el arte del perdón para, a través del perdón, transformar la memoria ingrata y convertirla en memoria grata. Eso es maravilloso. Y eso sí está al alcance de cualquiera que se quiera enfrentar a esta situación, pues, de la finitud, que pues ni hablar. Allí está, es parte de la condición humana. Farmacia Castelli. Atendemos todas las obras sociales. Envíos sin cargo. Los esperamos en Castelli 159. Teléfono 450-1150. Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades puede otorgar testamento por escritura pública. Consulte a su escribano, su asesor de confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Últimos minutos de Adultos Activos, ha sido un placer acompañarlos. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Le quiero mandar un abrazo muy grande a Diego, que ya se va a reencontrar con nosotros desde el lado de la conducción, va a estar acompañándonos. Gracias a Ciana de Alem 821 por las bellas prendas, sí, que me brindan cada emisión, y ahora sí nos encontramos la próxima semana. Los vamos a dejar con la reflexión final a cargo de nuestras amigas de Sembrando Sueños. Hasta la próxima. Que no se pierda nunca la bonita costumbre de pintar sonrisas en la vida de los demás. El sol sale también para ti. Solo tienes que abrir tu ventana.